contexto de altísima inflación en el que, lo escuchábamos hace unos días, hay diputados que incluso ya están apostando que va a superar el 100% la inflación a fin de año, tenemos en el país una situación con deudores crediticios de créditos atados nada más ni nada menos que a la inflación. Son quienes tomaron créditos en una unidad de valor llamada UVA y estamos en comunicación con una de ellas. Ella se llama Gabriela Spatari y nos va a contar su caso. Gabriela, ¿cómo estás? Te saluda Noelia Barral Grijera. Buenas tardes. ¿Qué tal? Un gusto. ¿Cómo están? Igualmente. Bueno, contanos brevemente para ponernos en tema cuál es tu caso con el crédito que tenés que pagar. Bueno, yo en el año 2017 solicité este crédito para comprar el 50% de mi casa. Mi casa había estado en venta 3 años con motivo de un divorcio. Y bueno, como tenía que resolver la situación, solicité un préstamo hipotecario por 1.924.000 pesos. En ese momento empecé pagando una cuota de 14.000 y hoy debo aproximadamente 12 millones de pesos y la cuota de este mes fue de 86.000. Claro, tremendo, tremendo. Que solo estuvo topeado el crédito durante la pandemia, ¿verdad? Estuvo congelada la cuota durante la pandemia por el decreto del Poder Ejecutivo y después también en la gestión de Macri hubo un congelamiento. Todo eso generó deuda que se pasó al final de crédito también en UVA, ¿no? Claro. Y durante la campaña Alberto Fernández había prometido dar algún tipo de respuesta, pero una vez que llegó al gobierno, ¿qué pasó con eso? Mira, sinceramente fue bastante desesperante la situación porque sí, en la campaña se expresó en términos de que esto era una estafa y de que merecía ser atendido como había sucedido en el 2002-2003. Sin embargo, al asumir, mantuvimos algunas entrevistas con Pese, el director del Banco Central, con quien era en su momento la ministra de Vivienda Bielsa, de Hábitat. Después, en una oportunidad, estuvimos con Ferraresi. No obtuvimos ninguna solución. En estos días se había reavivado el tema con motivo de un fallo judicial en la provincia de Mendoza y mantuvimos nuevamente contacto con algunos legisladores en el Congreso, con algunos diputados. Hay una decisión de la Comisión de Finanzas de que en 30 días debía resolverse algún tipo de proyecto. Nosotros acercamos una propuesta, pero sinceramente hasta el momento no solo no hay ninguna solución, sino que tampoco tenemos expectativas de que esto se solucione. Ah, bueno, es muy fuerte. ¿Y cuál es la solución que ustedes buscan o qué propuesta le llevaron al Congreso? Y nosotros elevamos una propuesta en donde se hace un cambio en el índice de indexación por uno que resulta más razonable y con un recálculo del capital, porque vos hoy tenés un capital que está aumentado en más de 6 veces ya, ¿no? Claro. O sea, el capital que el banco lo amortizan, no solo por el SER, que es esta inflación, sino también por tasa de interés. Claro. O sea, cada contrato, según el año de toma, tiene una tasa de interés diferente. Eso hace que el capital vaya aumentando y por ende también la cuota. Entonces lo que pedimos es que todo eso se ajuste a una manera más razonable. ¿Por qué? Y porque si todos perdemos en este país por motivo de la inflación y más los que somos trabajadores que no tenemos ninguna otra posibilidad, digamos, de generar ganancias que lo que uno percibe a través de su trabajo, en el mejor de los casos, porque ten en cuenta que todo esto se agravó por la pandemia porque muchas familias perdieron los trabajos, que son las que hoy están con demandas judiciales, que hay muchísimas, y con muchísimo atraso en el pago, por más que los bancos no informen la mora. Entonces, todo eso, para eso está el Estado, ¿verdad? Para regular situaciones que terminan siendo abusivas, no por responsabilidad del tomador, sino como responsabilidad de una política económica que es errática, ¿no? No, estaba claro que estos créditos, al menos cuando fueron lanzados durante el gobierno de Macri, la expectativa era controlar la inflación, bajar la inflación, y por eso se esperaba que estos créditos funcionen. Claramente esa expectativa no se cumplió. Ahora, Gabriela, ¿qué les dijeron los diputados, las diputadas, cuando ustedes llevaron esta propuesta?
Mira, sinceramente es bastante desconcertante, porque no nos hablan de la falta de consenso, tanto dentro del propio oficialismo como de los partidos, o del otro partido opositor mayoritario, que además, fue el que puso en marcha estos créditos, el que no nos escuchó en su momento. Ya nosotros estamos diciendo que esto no da resultado desde el año 2018, o sea, tan solo 2 años de haberse puesto en práctica esta política pública de acceso a la vivienda. Sin embargo, todos fueron trabas, ¿no? Y eso llama bastante la atención, porque así como se renegocian otras deudas, y es posible renegociar una deuda con el Fondo Monetario, no entendemos por qué no es posible hacer de esto un crédito razonable cuando somos los trabajadores lo que lo estamos pidiendo, ¿no? Claro. Entonces, la verdad es desconcertante. No hay un motivo, el único motivo entendible es que evidentemente nunca se quiere tocar a los bancos, ¿no? O sea, las entidades financieras parece que en este país pueden bicicletear el dinero como se les canta o sacarlo afuera a un paraíso fiscal, mientras el trabajador tiene que pensar cómo compra hoy un alimento y que te alcance la plata para llegar a fin de mes. Habrás escuchado el argumento de, en todo caso, tu casa, así como vos empezaste pagando 1.900.000, tomaste de prestado 1.900.000 y ahora tenés que devolver 12 millones, tu casa también en ese tiempo se revalorizó. En todo caso, vendé la casa y salda el crédito. ¿Habrás escuchado este argumento? Sí, es el principal argumento de Tetaz compañía, Rouco, Ilach y compañía. Una maravilla porque además ahora tienen un cargo, o algunos de ellos son diputados y se siguen regodeando en ese argumento. Por empezar, mira, no es mi casa. La casa primero es del banco. Claro. En mi caso tengo la suerte que es el 50%, pero la mayor parte, pidió un crédito para acceder al 80% de la vivienda. Entonces no es la casa, si no, no estaríamos hipotecados. El primero que va a cobrar acá, si esto se remata por chauchas y palitos, es el banco. Entonces ahí partimos de una primera falacia que no tenemos una propiedad. Si no, no estaríamos metidos en ese problema que es una hipoteca. Claro. El primer propietario de la casa son las entidades financieras, son los bancos. Eso por un lado. Por otro lado, nadie que accede o pide, endeudarse mediante un crédito hipotecario tiene en vista vender la propiedad. Y si vos la propiedad la mal vendés en un momento en donde estás apretado, nunca vas a recuperar ni lo que pusiste, que en mi caso, por ejemplo, es el 50%, otros pusieron el 30%, o el 20%, o el 40%, ni tampoco vas a obtener, ni en algunos casos, ni siquiera vas a poder saldar la deuda. ¿Por qué? Porque se malvende. Claro. Ni hablar en un remate judicial, las propiedades, las bases de los remates judiciales son por la cuarta parte del valor real de la vivienda. Hoy en día, los que han logrado tasar su casa porque la tienen en venta, porque quieren salir de este problema, no les importa si pierden o no, tienen valores por debajo de las hipotecas. Claro. Casi en la mitad de lo que ese mismo tasador dijo que valía la casa en el momento en que adquiriste el crédito. Bueno, es que cuando había crédito hipotecario, las propiedades subieron su valor. Ahora que no solo no hay crédito, sino que la crisis es fenomenal, las propiedades no paran de bajar. Eso es, ese es el negocio de inmobiliario. Claro. O sea, vos acá no... Lamentablemente se vendió como una política pública de acceso a la vivienda, pero uno sabe hoy que acá y en el mundo en general la vivienda es un negocio inmobiliario. Claro. No les importa, al Estado no le importa que una persona acceda a tener un techo, sino que le importa es apoyar a entidades que hacen dinero con esto, dinero que ni siquiera vuelve la gente, ¿no? Por eso primero se inflan los precios de las casas y después cuando estalla el globo, pasa lo que pasó en España, y lo que está pasando ahora acá, que vos lo ves en los informes de los colegios de martilleros, las propiedades han bajado en más de un 40% en dólares. Claro. Imagínate el salario el salario en el mejor de los casos, el que tiene un ingreso de alguna manera que tiene devaluado el peso en cuántas veces desde que pediste el crédito. Claramente, y además los salarios vienen perdiendo sistemáticamente año tras año. Esperemos, Gabriela, que aparezca la posibilidad de alguna respuesta a partir de esta conversación con el Congreso y te agradecemos muchísimo por el testimonio.
Gracias a ustedes por ayudarnos a visibilizar el problema que es lo que necesitamos en este momento. Muy amables y que tengan buen fin de semana. Un beso. Era Gabriela Espatari, ella integra el colectivo de damnificados por los créditos UBA. Están pidiendo que la política les dé una respuesta.